Entonces, en nombre de todos los seres, ofrece el mandala a los budas y los bodhisattvas y hace una solicitud de que nos transmite todas las enseñanzas. Concretamente, la hoy enseñanza de Bodhisattva Charabhata, página 22. Página 24. ¿Vale? Recitamos el refugio generación de bodhicitta. Cuando uno recita la oración, también cultiva la mente de la bodhicitta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se cultiva la mente de la bodhicitta? Entonces, el motivo de escuchar esa enseñanza es para beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres, debo alcanzar la budaidad. ¿Vale? Entonces, para alcanzar la budaidad, debo desarrollar todas mis semillas búdicas de cuerpo, palabra y mente. ¿Vale? Entonces, ¿con qué manera puedo desarrollar todas esas semillas búdicas? Primero, escucha las enseñanzas, luego reflexiona y medita las enseñanzas. Así nos puede desarrollar todas nuestras semillas búdicas para obtener el beneficio personal y para el beneficio de todos los seres. ¿Vale? Entonces, mentalmente también piensa que con la presencia de los Budas y con la presencia de todos los seres, y uno comienza esa oración y los demás también te siguen. ¿Vale? Okay. Recitamos una vez en tibetano y dos veces en castellano. Me refugio en el Buda, en el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumulo en escuchar enseñanzas del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, por los méritos que acumulo en escuchar enseñanzas del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Ok, muy bien. Pues ahora cualquier postura que os resulta más cómoda. Y Página 57, verso 28. ah, claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de continuar la enseñanza, vamos a leer también desde ¿qué página? 57, verso 28. 57, verso 28. 28. Ah, vale, vale, sí. Entonces leemos juntos, ¿vale? Página 57 y verso. Así también nos acumula mérito y nos familiariza la sagrada enseñanza, ¿vale? ¿Qué verso entonces? Verso 28, página 57. Me quedo atrás.
el capítulo Elogio a la Bodhicitta, ¿vale? Muy bien. Y los sanghas virtuales también nos acompañan, ¿vale? Aquí cada uno. Entonces, página 57, verso 28. Voy a comenzar, ¿vale? Desean escapar del sufrimiento, pero de hecho los seres se precipitan hacia él. aspiran a la felicidad, pero en su ignorancia la destruyen como si fuera su enemigo. Pero Algunos forman la felicidad a los seres desprovistos de alegrías. acaban con todos los sufrimientos de los que están abatidos por ellos, E e incluso disipan su ignorancia. ¿Qué virtud igual a la de ellos? ¿Qué amigo es comparable con ellos? ¿Qué méritos son similares a esos? Si es digno de elogio, ¿quién devuelve el favor? ¿Quién diremos de los bodhisattvas que hacen el bien, aunque no se las haya pedido? La gente alaba y considera virtuoso a quien sustenta a unos pocos seres, dándoles con desprecio una limosna momentánea, de comida sencilla que los sacia durante mediodía. Que diremos de los que dan continuamente a innumerables seres la felicidad inexorable de los autocratas y satisfacen por completo todos sus deseos. Quien quiera que hacia estos benefactores, heredero de los Budas, malevolencia conciba, permanecerá en los infiernos. El sabio así lo dijo, por tantas calvas como los momentos de su malicia. Pero los pensamientos puros y virtuosos hacia ellos darán frutos abundantes en aún mayor medida. Aún la peor adversidad los bodhisattvas nunca dañan, sino que su bondad espontáneamente se acrecienta. Rindo homenaje a aquellos en quienes ha nacido esta preciosamente sagrada. Voy por refugio a esas fuentes de dicha que llevan a la felicidad incluso a quienes nos dañan. Ok, entonces, bueno, el siguiente, página 59, ¿vale? El capítulo de la confesión o purificación. Toma la nota, ¿vale? Ok, muy bien. Y ahora verso 66, ¿no? Verso 60 y qué. Y 6. ¿Cuál? Ahora, para empezar. Ahora las enseñanzas. Verso no. No, el siguiente capítulo ya. Siguiente capítulo, ¿no? Sí, el compromiso. El compromiso. Sí. Perdón, quedan 65, ¿sí? ¿Qué página? Página 69. 69. Página 69, ¿vale? Ok, muy bien. Pues hemos terminado los dos capítulos previos. Entonces, esta enseñanza en realidad es enfocado para desarrollar la mente de la bodhicitta. Entonces, a la hora de desarrollar la mente de la bodhicitta, entonces, el Shantideva, el autor, está muy organizado, ¿no? Primero, él describe el elogio de la mente de la bodhicitta, la cualidad de la mente de la bodhicitta. Cuando uno se escucha las cualidades de la mente de la bodhicitta, la mente altruista, entonces ya aspira a desarrollar esa clase de mente bodhicitta, ¿no? Desarrolla una clase de, digamos, aspiración para obtener esta clase de qué bien, este estado mental es tan supremo, tan beneficioso, entonces me gustaría obtener, desarrollar un estado de ánimo y se siente alegre a obtener esta clase de mente de la bodhicitta. Y después él explica, el siguiente capítulo es el capítulo de la purificación. Entonces, claro, cuando uno desea obtener esta clase de mente de la bodhicitta, esta clase de la mente altruista, ¿no? La mente altruista o la mente bodhicitta, entonces,
qué clase de condiciones hay que abstener o purificar, qué clase de condiciones hay que aumentar o estimular, ¿no? Por eso, entonces, lo mismo, ¿no? Cuando un agricultor, a la hora de cultivar el campo, primero, previamente, hay que adelantar dos trabajos, ¿no? Limpiar el campo y fertilizar el campo, ¿no? Fertilizar el campo. Cuando ya adelantado esos dos trabajos previos, entonces solo queda el sembrar, ¿no? Cuando en el momento que sembra, entonces las cosechas ya se puede desarrollar como con mucha abundancia, ¿no? Mucha abundancia. De lo mismo, a la hora de cultivar a nuestra mente, ante nuestra mente o sobre nuestra mente, la mente bodhicitta, adiestrar a nuestra mente, primero hay que purificar las negatividades mentales, ¿no? Todas las contaminaciones y la suciedad mental purifica, y luego fertilizar la mente. Entonces, ¿cómo se fertilizar la mente? Entonces, a través de las 7 prácticas, ¿cómo se llama? La práctica de las 7 ramas, normalmente se dice práctica de las 7 ramas. A eso se refiere la práctica de los 7 requisitos, ¿no? Los requisitos previos, no más que rama, es como requisitos previos, ¿no? Cuando uno quiere desarrollar su, digamos, estado mental, entonces previamente qué clase de práctica hay que hace falta. Entonces eso se llama 7 prácticas, o normalmente los libros mencionan como la práctica de 7 ramas, ¿no? La práctica de 7 ramas o 7. Sí. Entonces, ¿cuáles son los 7? Postración, ¿no? Postración, ofrecimiento, purificación, regocijo, y que hace petición, ¿no? Que gire la rueda del Dharma, que pide a los Budas, a los maestros, que nos transmite las enseñanzas, o que gire la rueda del Dharma, ¿no? El sexto, ¿no? Entonces, hace suplicaciones a los Budas, a los guías espirituales, para que permanezca siempre, ¿no? 6, ¿no? ¿Sí? Y última, la dedicación, ¿no? Dedicación. Hay 7 pues, prácticas, 7 prácticas o 7 requisitos, ¿no? 7 requisitos son los 7 que hay que realizar antes de meditar, meditación en sí, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio uno puede obtener, ¿no? Cuando realiza estos 7 requisitos? En realidad, muchas veces, a veces, o en muchas ocasiones, esas prácticas nos interpretamos algo rituales que no me, ¿cómo dice? No me aporta mucho a la hora de desarrollar mis sentimientos, mis emociones y la mente, sino es como más consideramos rituales, ¿no? Muchas veces los rituales están relacionados con el cultural, folclórico, pero en realidad no es así. Cada práctica es un antídoto, ¿no? Entonces, cada uno de 7 prácticas, el oponente directo de contra los 7 clases de engaños, 7 clases que contrarresta los engaños. ¿Por qué tenemos que contrarrestar los engaños? Porque los engaños siempre nos causa y nos provoca y conflicto, nos crea conflicto, nos causa sufrimiento, ¿no? Por eso se llama engaño. Quiere decir que que nos está engañando, ¿no? Que es un factor mentiroso, ¿no? Cuando alguien te miente y te sufre, ¿no? Nivel emocionalmente, verbalmente, hace sufrir, ¿no? ¿Se hace sufrir? Te hace sufrir. Te hace sufrir. De igual manera, los engaños nos hacen sufrir. Los engaños siempre nos hacen sufrir, pero claro, es también muy tramposo, ¿no? Siempre es muy tramposo. Una persona muy mentirosa hay que hacer trampa, si no, no sabe mentir, ¿no? Engaño siempre no miente. Por eso hay que eliminar, hay que aplicar cualquier práctica que realizamos para que nos dirige en realidad todas las enseñanzas de Buda fundamentalmente está enfocado para alcanzar la liberación, ¿no?
su digamos, motivación, objetivo final es para que los demás seres superen de engaños, que alcance la liberación. Alcance liberación quiere decir que libera de su propia ataduras, ¿no? Porque esta atadura nos sentir sufrir, nos hace sufrir, ¿no? Por eso está claro, la postración, por ejemplo, ¿no? Postración no es un simple ejercicio, sino la postración es antídoto directo de la arrogancia y el orgullo, ¿no? Cuando uno se hace postración, no solamente que es como un simple ejercicio, ¿no? Que extiende de tal ejercicio, sí. Entonces, como dicen, elimina el orgullo y la arrogancia, ¿no? Porque una persona muy arrogante, ¿no? Cuesta, como dicen, agachar o arrodillar, ¿no? Normalmente dice arrodillar. A la hora de rodear, entonces automáticamente te estimula a tu estado loco, como se dice, humildad, ¿no? Entonces, en realidad, hace postraciones, estimula la humildad y disminuye el orgullo, la arrogancia. También la arrogancia y el orgullo también nos causan mucho sufrimiento. Son condiciones adversas, sobre todo a la hora de desarrollar la mente de la bodhicitta. Arrogancia y el orgullo, está claro, arrogancia y el orgullo siempre crea discriminaciones, menosprecia al otro, ¿no? Esta realidad menosprecia. La humildad, en realidad, está apreciando a los demás, ¿no? Son elevados, son buenas personas, o tienen cualidades, ¿no? Pues yo debo aprender a respetar. El siguiente, ¿no? El ofrecimiento. El ofrecimiento, cuando uno realiza el ofrecimiento, nos libera la avaricia, la tacañería, codicia, ¿no? Y sobre todo aferramiento, ¿no? Que como cuando uno aferra, ¿ante quién nos puede aferrar? Ante nuestro propio bienestar, ¿no? Bienestar material, bienestar, digamos, pues bienes material, bienestar físico, etcétera, ¿no? Que nos aferra. Entonces, en el momento que ofrece todo mi bienestar, yo ofrezco, significa que, claro, pues yo me libero, ¿no? Que yo os doy todo lo que no voy a aferrar. Por eso el ofrecimiento, ¿no? Estas dos prácticas menciona en el capítulo de la purificación, ¿no? Ofrecimiento y la postración. Entonces cuando uno tiene mucha avaricia, mucha codicia, causa un obstáculo, es condición adversa a la hora de desarrollar la mente bodhisattva. Cuando tiene mucho orgullo, también es una condición adversa. Estas todos hay que abstenerse, hay que eliminar, ¿no? Porque luego a la hora de desarrollar la práctica de la bodhicitta, la práctica en sí, a la hora de meditar, esas dos condiciones, entonces nos causará muchos obstáculos. Okay. Ahora los siguientes, esas prácticas menciona en el capítulo del compromiso, ¿no? El tercer capítulo es el capítulo del compromiso. El capítulo del compromiso menciona el tercero también purificación, ¿no? Purificar. Entonces, cuando purifica ante los tathagatas, ante las tres joyas, ¿no? Purifica con la presencia de los Budas, con la presencia de los demás seres, y aplicando los 4 poderes oponentes, ¿no? 4 poderes oponentes. Entonces, ¿qué beneficio nos trae, ¿no? El beneficio nos trae, son antídotos de los 3 venenos: el apego, el odio y la ignorancia, ¿no? Cuando uno realiza la práctica de purificación con la presencia de los 4 poderes oponentes, poder de la base, ¿no? La presencia de los Budas y de los seres, ¿no? ¿Ante quién nos puede cometer errores? ¿Ante quién nos puede, digamos, desarrollar la malicia? ¿Ante los Budas o ante los demás seres, ¿no? Generalmente. Pues esos son presencia, ante ellos tenemos que purificar, base. Y luego, ¿qué más? Arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Tiene que arrepentir todos los errores que uno ha cometido, hay que reconocer. Si no reconoce los propios errores,
Entonces tampoco no tiene muchas ganas, a la hora de purificar tampoco no está muy consciente, ¿no? Entonces, errores que he cometido, yo siento, yo reconozco, ¿no? Y luego, con esto, el remedio, ¿no? Pues aplicando los remedios. Dando remedios, todo. Cualquier acciones virtuosas con la intención de purificar y te contrarresta una acción dañina, ¿no? Cualquier pues, acciones virtuosas. Entonces, pues concretamente, pues oración, recitación del mantra, meditar, etc. ¿no? Todas las prácticas espirituales. Y luego, determinación. A partir de ahora, voy a comprometer que ya no voy a repetir más esos errores, no voy a, como un compromiso que se toma más, con más seriedad, ¿no? Cuando si no tiene mucha seriedad, entonces ya no se avanza mucho. Todo esto es que nos contrarresta el odio, el apego, ¿no? Todas las acciones, negatividades, ¿no? La realidad, ignorancia. Y luego, la cuarta práctica es regocijo. Regocijo es contrarresta los celos, o la envidia, ¿no? La envidia o los celos. Envidia, sí. Regocijo, porque regocijo, claro, entonces cada vez que tú regocijas tus virtudes personales, ¿no? Entonces te estimula más te estimula más a la práctica, ¿no? Que te siente más a la práctica. Me siento muy... Tu regocijo a los demás, entonces realmente apreciando a los demás, ¿no? La envidia es una percepción errónea, ¿no? Una percepción, ¿cómo es la percepción errónea? Es realidad admirando la cualidad del otro, pero no sabe expresar, entonces envidia. Y luego, claro, te hace sufrir a uno mismo y hace sufrir a los demás, ¿no? La envidia a los demás cuando a personas le molesta mucho, ¿no? Cuando uno dice que los demás me hacen mucho celo, envidia o que me compite, etc., ¿no? Entonces, claro, cada vez nos oculta más, obstruye más. Por eso, claro, aprender regocijo. Regocijo es una práctica muy elevada y sobre todo es una práctica de ser muy, ¿cómo se dice? Optimista, pues ser positivo, ¿no? Realidad ser positivo. Si yo regocijo que mis propias acciones y acción virtuosas de los demás, ¿no? Y estimula tu estado de alegría, realidad, ¿no? Regocijo. Contrarresta los celos. Y luego hace peticiones que gire la rueda del Dharma a los guías espirituales, a los budas. Entonces, ¿qué contrarresta? ¿Qué elimina? Elimina la creencia errónea, ¿no? Cuando tú solicita a los budas, a los maestros, a los guías espirituales, ¿qué beneficio nos puede tener? Entonces, elimina todas nuestras creencias erróneas, ¿no? Todas las percepciones erróneas. Las enseñanzas, tú solicitas enseñanzas, ellos nos transmiten las enseñanzas. Gracias a esas enseñanzas, elimina todas nuestras percepciones erróneas, ¿no? Y el sexto es para que permanezca siempre, ¿no? Y solicitando a los guías espirituales, a los budas, para que siempre permanezca, qué beneficio nos puede traer. Entonces, elimina los peligros y obstáculos contra nuestra propia vida, ¿no? Nos supera los obstáculos. Cuando hay los maestros y los budas están presentes con nosotros y nos volvemos a estar más conscientes, ¿no? Nos volvemos a estar más conscientes. Nos volvemos a estar más conscientes, con esta conciencia, estar más atento, acercando un peligro, pero nos podemos evitar, ¿no? Que podemos evitar los peligros. Cuando está surgiendo un obstáculo, el obstáculo no nos causa como un obstáculo, sino no aprende a superar un obstáculo. O un obstáculo que supera ya no es un obstáculo, ¿no? El obstáculo es un factor que te obstruye para avanzar. Entonces, los maestros y los budas, su presencia siempre nos supera los obstáculos, ¿no? Y después desarrolla
a nosotros las semillas búdicas, ¿no? Cada vez que las semillas búdicas desarrollan para obtener un estado búdico, un estado de iluminación. Por eso, claro, con esta razón le solicitamos para que permanezca siempre, ¿no? El mérito de haber solicitado la permanencia, entonces aumenta a nuestra energía vital, ¿no? Los Budas y maestros permanecen, pero nosotros mismos no nos permanecemos, entonces tampoco nos tiene beneficio. Entonces cuando hace solicitud a ellos y nos estimula nuestra energía vital. El séptimo es la dedicación. La dedicación contrarresta el ego, ¿no? Todos los méritos que he acumulado, yo dedico a bienestar de todos los seres, significa que ya no voy a... estamos superando de nuestro propio egocentrismo, ¿no? Egocentrismo es el que los demás me dedican a mí. Entonces, claro, así cada vez nos volvemos más egocentrismo, más egoísta. Entonces la dedicación dice que todos los méritos, todas las prácticas que he realizado, yo dedico bienestar de todos los seres, para que los demás seres se sienten felices, ¿no? Cuando dice los demás seres, a todos los seres, tú también estás incluido dentro. Entonces, claro, así supera el egocentrismo. Por eso esas 7 prácticas, normalmente, ¿no? Según la tradición budista, cualquier rituales que realiza, ¿no? Rituales oda, bueno, ya mejor práctica, ¿no? Cualquier práctica que uno realiza, los 7 requisitos, esas 7 clases de práctica, siempre realiza previamente, ¿no? Previamente. ¿Con qué razón? La realidad, a través de esas 7 prácticas, entonces nuestro estado mental purifica las suciedades mentales y fertiliza el estado mental. Entonces la mente se vuelve muy, como dice, sensible, no sé cómo... Receptiva, sí, receptiva, muy... nos facilita el desarrollo de todas las realizaciones que nos adquirimos, ¿no? Nos facilita, ¿no? Por eso, hoy es el capítulo del compromiso. En el segundo de este capítulo, el tercer capítulo, tiene 3 encabezamientos. Los 3 encabezamientos es la práctica preliminares y la práctica en sí, el compromiso en sí, y la conclusión es regocijo o no sé cómo, pues se siente alegre haber comprometido acerca de esta práctica, ¿no? Uno se siente tiene 3 encabezamientos preliminares, el compromiso, y desarrolla o se siente alegre haber comprometido esta práctica, ¿no? El primer encabezamiento tiene dos encabezamientos en la práctica preliminares, ¿no? Es acumular las condiciones favorables para desarrollar la mente de la bodhicitta, ¿no? Acumular mérito o acumular las condiciones favorables para desarrollar la mente de la bodhicitta. El segundo es adiestrar la mente de la bodhicitta, ¿no? ¿Cómo se adiestrar la mente de la bodhicitta? Pues el primer encabezamiento para acumular el mérito, acumular la condición favorable para desarrollar la mente de la bodhicitta, tiene 4, digamos, apartados o 4 apartados, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Regocijo, la petición de que gire la rueda del Dharma, ¿está bien expresado? Sí. La petición de que gire la rueda del Dharma, que permanezca siempre, ¿no? Que permanezca siempre, ¿no? Hace petición, solicita
de que no pasar al nirvana, no pasar al nirvana. No pasar al nirvana significa que permanezca siempre, ¿no? Y la dedicación, todos los méritos dedica a los demás. Tiene 4, ¿no? Eso es 4 más 3, 7, ¿no? Sí, los 3, purificación, ofrecimiento, y no postración, ofrecimiento y la purificación, menciona el autor Shantideva mencionado en el segundo capítulo de la purificación, ¿vale? Los 4 él menciona en el capítulo del compromiso. Okay. Pues ahora vamos aquí. Página 69, el verso 1, ¿vale? Entonces voy a leer este verso. Con alegría celebro los estados de felicidad de aquellos que todavía sufren y los actos virtuosos que mitigan el sufrimiento de los reinos desdichados de todos los seres. Okay. ¿Qué se refiere a este verso? Pues el verso de regocijo, ¿no? Pues está aquí, regocija, y las acciones virtuosas o las condiciones virtuosas que nos causa obtener el renacimiento superiores, ¿no? Para renacer en los reinos humanos, o reino de los semidioses, o reino de los dioses, hace falta mérito, ¿no? Tiene que tener suficiente mérito y karma positiva, ¿no? Digamos, condiciones virtuosas, ¿no? Entonces está estos regocija acerca de estos méritos. Cuando uno regocija y ya lo, como digamos, estimula o aprecia, o, digamos, cuando uno regocija, entonces ya nos alegra haber obtenido este renacimiento, ¿no? Gracias a esta alegría nos digamos, anima a obtener en el futuro el renacimiento, ¿no? Como ahora, porque todos nosotros estamos en reinos superiores, ¿no? Ahora estamos en reinos superiores. Según el budismo, los seres renacen en los 6 reinos. Esos 6 reinos se dividen en 2, inferior y superior, ¿no? ¿Por qué considera inferior y superior? Según su capacidad. ¿Qué capacidad? Según la capacidad mental, física, ¿no? Pues sobre todo, entonces, los inferiores son reinos animales, reinos de espíritu ávidos o hambrientos, y los seres infernales, ¿no? Claro, con qué razón se considera como inferior, tiene capacidad mental, es mucho más limitada, no como los seres humanos. Los seres humanos consideran más superior porque tenemos capacidad. Físicamente, pues bueno, muchas veces yo creo que los animales superan de los humanos, ¿no? Muchas veces, de todo sentido, ¿no? Su atracción, su flexibilidad, de todo, ¿no? Pero los seres humanos somos considerados como tenemos más capacidad mental y por esta razón pues considera más superior. Entonces este renacimiento también, para obtener este renacimiento hay que acumular méritos, ¿no? Nuestra vida previa, haber acumulado bien, por esta razón estamos renacidos, ¿no? En el futuro hay que renacer
continuamente en estos reinos para que nos pueda alcanzar la budaidad, entonces desde ahora hay que acumular. Si por ejemplo, entonces está todos los méritos karma meritorios, ¿no? Esos karma meritorios es por hecho de tener el karma meritorio, este karma meritorio, entonces ahora hemos tomado un descanso de los sufrimientos de los reinos inferiores, ¿no? Cuando uno carece de estos karma meritorios, la mayoría del tiempo los seres renacen en los reinos inferiores. Cuando uno renace en los reinos inferiores, entonces hay que experimentar todos los sufrimientos de los reinos inferiores, ¿no? Los animales, claro, sí, generalmente, ¿no? Cuando observamos los sufrimientos de los reinos animales, la mayoría de animales no tiene, digamos, derecho de vivir, ¿no? Parece que no tienen derecho de vivir porque es como uno come el otro, ¿no? Y además come como vivo, generalmente, ¿no? Uno de sus sufrimientos come vivo, pues es un inconveniente, ¿no? Sí. Y los espíritus hambrientos, está claro, siempre tienen un sentimiento de carencia, ¿no? Como de hambre, por eso se llama hambre, ¿no? Que se siente, ¿no? Pues puede ser emocionalmente, sentimentalmente o físicamente, pero se siente siempre un hambruna ahí muy fuerte, ¿no? Es un sufrimiento también tremendo. A los reinos de los infiernos, el mayor sufrimiento es el de rabia, generalmente. Tanto dolor, tanto tormento, tortura que uno se siente. Entonces, el mayor sufrimiento mental es digamos, la rabia y la malicia, como de odio, ¿no? Pues para que no pueda comprender un sufrimiento. Claro, la mayoría de seres viven estos, porque de veces cuando, gracias a nuestro propio karma meritorio, renacen en los reinos superiores. Cuando renacen en los reinos superiores, en este instante tenemos una sensación de alivio, una sensación de descanso, ¿no? Gracias a este karma meritorio. Claro, por eso está claro, y yo me regocijo a todos los seres que hayan alcanzado el estado, digamos, haya renacido en los reinos superiores. Yo me regocijo a sus karma meritorios, ¿no? Sus karma meritorios a nivel personalmente y a nivel de los demás. Y absteniendo la envidia, el celo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno está acumulando un karma meritorio para obtener un renacimiento superior, también debemos regocijar, en lugar de hacer como malos comentarios, ¿no? Entonces, cuando tú veas, ¿no? ¿Veas bien? O cuando veas una persona está acumulando méritos físicamente, ¿no? Está físicamente protegiendo, dar, o verbalmente dando un buen consejo, recitando una oración elevada, ¿no? Y mentalmente también uno está meditando y desarrollando en este momento, y tú tienes que regocijar, qué bien, qué alegría, esta persona también está acumulando méritos. Estos méritos le va a causar obtener en el futuro un buen renacimiento, ¿no? Yo me alegro que haber realizado esto, ¿no? Qué bien. Hay que, en lugar de limitar a sus prácticas y su generosidad o sus, digamos, dedicaciones, hay que apoyar, qué bien, que eres muy generoso, que se ve, etcétera, ¿no? Pues para que la otra estimula. Nosotros muchas veces limitamos, ¿no? Y en lugar de limitar, entonces, claro, a ti no te beneficia y a ella tampoco, ¿no? A él tampoco.
Por eso está claro, nivel personalmente, ¿no? También. Entonces yo me alegro que ellos, además sinceramente, ¿no? Sinceramente. Okay. Estos son específicamente los karma meritorios que obtiene, o los karma meritorios que causa a renacer en los reinos superiores, ¿no? ¿Por qué tenemos que renacer en los reinos superiores? Cuando uno renace en los reinos superiores, nos facilita a la hora de desarrollar digamos, todas las prácticas espirituales, ¿no? Y nivel físicamente uno tiene menos sufrimientos. Por eso, está claro, los reinos inferiores tienen más dificultades a la hora de desarrollar, porque pues, cuando uno renace en los reinos animales tiene mucha inseguridad, ¿no? Porque cuando cuando un animal relaja un poquito, ya está peligrada su vida, ¿no? Claro, tiene mucha inseguridad. Y los reinos de espíritu hambrientos tienen una sensación, un sentimiento de mucha carencia. Cuando uno siente mucha carencia, claro, ya la práctica es difícil, ¿no? Primero hay que completar su sentimiento de carencia. Los reinos de los infiernos, está claro, tienen mucha frustración y rabia, ¿no? Por eso el odio causa renacer en los reinos inferiores o reinos infernales, ¿no? En la codicia, los espíritus hambrientos, ¿no? La ignorancia o la duda, ¿no? Y en animales normalmente. Por eso, cuando uno, a nivel personalmente, cuando en el momento tú tienes muchas esas, digamos, esa tendencia o no sé, como esas emociones, entonces nos causa muchas dificultades a la hora de practicar, ¿no? Para desarrollar la práctica. Por esta razón, no haber renacido en esos reinos, también yo me alegro, ¿no? Yo me alegro. Y yo me alegro que he acumulado bien los karma meritorios, haber renacido en estos reinos. De igual manera, regocijo a los demás. Okay. Ahora el siguiente verso dice: me alegro de acumulación de mérito, que es la causa para alcanzar la iluminación. Celebro la liberación definitiva del sufrimiento del samsara conseguida por los seres. El siguiente verso ya es un mérito concreto, ¿no? Mérito concreto, ¿no? Un mérito concreto de ¿cuál es el mérito concreto? Es el mérito que me causa las prácticas o las prácticas que me causa obtener el estado de la liberación. Todos los méritos o todas las prácticas que causa obtener el estado de liberación, el estado de nirvana, también regocijo, ¿no? Entonces, ¿cómo se regocija? Aquí concretamente hay tres, digamos, tres estados de la liberación, ¿no? Tres estados de liberación. El primero es el estado de liberación de los Partyeka Budas o los oyentes, la liberación de los realizadores solitarios, la liberación de los bodhisattvas, ¿no? Los dos, primero, ¿con qué razón diferencia entre estos tres según los intereses personales, ¿no? Según los intereses personales. El primer estado de liberación todavía tiene intereses personales, busca su propio beneficio, ¿no? Busca su propio beneficio.
El primero. El segundo tiene, pero tiene menos. La tercera no tiene ninguna búsqueda de beneficio personal, ¿no? Porque ya ha alcanzado la budaída, ya ¿qué beneficio uno le interesa, ¿no? Para solo lo que queda es para entregar. Por eso no diría son egoístas, ¿no? El primero y el segundo no son egoístas, ¿no? Egoísta es el como solo los que tienen los seres ordinarios, ¿no? Una vez que alcanza la liberación ya no tiene egoísta, pero lo que tiene es tener interés personal, ¿no? Interés personal quiere decir, interés personal también es importante, ¿no? Si no tiene, ahora mismo, claro, interés personal o no sé cómo, beneficios personales, ¿no? Está mejor más que el interés es Bienestar personal. bienestar personal, ¿no? Bienestar personal. Bienestar personal. Y debido a este bienestar, entonces se diferencia su destino. Por eso los oyentes, está claro, tienen intención de obtener el bienestar personal. Intención de bienestar personal. Por eso, está claro, ellos no se desarrolla la gran compasión. Desarrolla la compasión, pero no la gran compasión. La gran compasión es como desarrolla los bodhisattvas, ¿no? Los bodhisattvas, pues, no tienen ningún interés de bienestar personales, ¿no? Bienestar de los demás es considerado como su propio bienestar. Por eso ellos no se sienten nunca que me carece mi bienestar personal, ¿no? Porque esta gran compasión. Entonces los oyentes tienen compasión, pero ellos se sienten, comprenden el sufrimiento de los demás, pero, digamos, no se asume la responsabilidad de atender, ¿no? Yo siento y comprendo, pero tú solo tienes que trabajar, ¿no? Y cada uno, yo tengo que trabajar por mi cuenta y pues cada uno, ¿no? Por esta razón, está claro, ellos buscan la liberación. Para alcanzar este estado de liberación, entonces, ¿está qué clase de méritos que uno debe acumular? Claro, también medita acerca de los 4 nobles verdades, los 12 vínculos de interdependencias, ¿no? Medita, desarrolla. Con esta intención, entonces, cualquier mérito que uno acumula, entonces, ¿qué resultados uno puede obtener? El resultado es puede liberar de un estado contaminado, ¿no? Nosotros, estado contaminado, un estado samsárico, es un estado contaminado. Un estado siempre hay, ¿cómo se llama? Estado. ¿Qué contaminación tiene? Contaminación de la insatisfacción, ¿no? Contaminación de los engaños, contaminación del, pues, el karma. Por eso el estado samsárico ese es un estado contaminado. Un estado, digamos, insatisfactoria o estado contaminado, ¿no? Entonces cualquier mérito, cualquier práctica que ayuda a liberar de este estado, del estado samsáricas, también yo me regocijo, ¿no? Cuando uno está realizando una práctica, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Claro, a veces nos ocurre un peligro siendo como budista, ¿no? Sobre todo mahayana. Entonces, a veces, ¿no? Menosprecia a los hinayanas, ¿no? O son hinayanas, somos mahayanas. Los hinayanas son, ¿cómo se llama? Inferiores, ¿no? Inferiores. ¿Cómo? Orgullo, ¿no? Sí. Inferiores. Y así que ellos no ya como menosprecian su práctica, en lugar de apreciar, regocijarse, ¿no? Entonces ya, claro, no obtienen ningún beneficio. Son también prácticas válidas, superiores, que bien, yo me considero practicante mahayana, pero los practicantes hinayanas también son practicantes muy cualificados, ¿no? Según la práctica, según sus necesidades, ¿no? En este momento ellos como dice, identifican en este camino o esta práctica
Y yo me regocijo, ¿no? Me alegro que por lo menos esté realizando la práctica, ¿no? De igual manera, las diferentes religiones, diferentes creencias, ¿no? También, según no es el que uno es superior, inferior, ni es uno es bueno, el otro peor, ¿no? Es según cuando uno se siente, ¿no? Identifica. Entonces regocijando a todos los practicantes, ¿no? Entonces todos esos practicantes generalmente en el momento que realiza una práctica, según su práctica real, la mayoría realizando una práctica virtuosa, ¿no? Un karma meritorio, ¿no? En el momento que cuando... Entonces, a nivel personalmente ya obtiene el beneficio, porque cuando tú lo regocijas de una acción virtuosa del otro, y tú lo, ¿cómo dice? Participa. Cuando tú lo participas en esta acción virtuosa, tú también consigues mérito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene celo y menosprecio, ya no lo participa. Si no lo participa, entonces no lo consigue, ¿no? No lo consigue ningún mérito. Por eso, nosotros no debe regocijarse a la acción no virtuosa del otro, ¿no? Cuando tú lo regocijas a una acción no virtuosa del otro, ya tú también participando ahí. Entonces tú también físicamente no has hecho nada, pero mentalmente está participado, entonces también ya acumula un karma negativo, ¿no? Cuando otra persona está realizando una práctica virtuosa, físicamente tú no lo participando, pero tú lo regocijas, entonces la recibe un beneficio, ¿no? Mérito. Por eso está claro, el regocijo es una práctica muy fácil de hacer cuando uno sepa, ¿no? Fácil de hacer y siempre acumular mucho mérito y es muy beneficioso, ¿no? Entonces aquí el verso siguiente es está regocijando a todos los méritos que nos causa obtener el estado de liberación, a nivel personalmente, a nivel de los demás, ¿no? Ok, pues ahora el verso tercero, ¿no? Regocija, ¿quién nota? Regocija. Entonces dice, me alegro de la iluminación de los protectores y de los niveles de realización de sus herederos. ¿Qué bueno? ¿Qué hacer? Con júbilo me alegro de ese océano de méritos que entraña la intención de llevar la felicidad a todos los seres, así como de todo aquello hecho para su beneficio. A este significa que este verso y está regocijando concretamente a los méritos los méritos o la práctica que nos ayuda a alcanzar la iluminación, o a alcanzar el estado de la budaidad. Alcanzar el estado de la budaidad, entonces todos los méritos de los bodhisattvas, que ellos acumulan los méritos de haber realizado los 5 senderos, los méritos de haber, practicado los 10 bhumis, los méritos de haber acumulado los 2 méritos, ¿no? Las 2 acumulaciones, acumulación del mérito y acumulación de la sabiduría, ¿no? Yo me regocijo todos esos méritos, a nivel personalmente o a nivel de los demás. ¿Por qué todos estos con qué motivación ellos acumulan esos 2 méritos y las prácticas? Para bienestar de todos los seres, ¿no? Para que no tienen ningún intereses personales, ninguna búsqueda de beneficios personales, sino para que de todos los seres, para bienestar de todos los seres. Entonces, también regocijo. Entonces, claro, en el momento que tú regocijas a los bodhisattvas, tú estás participando con ellos.
Entonces cuando tú participas con ellos, está claro, el mérito que uno acumula es tremendo, ¿no? Los bodhisattvas son, su manera de acumular mérito es muy especial, no tiene ningún búsqueda de beneficios personales, ¿no? Está superado definitivamente de todos, ningún inquietud de buscar el beneficio personales por hecho de no tener intereses personales. Entonces cualquier mérito que ellos digamos realiza es un mérito pues definitivamente puro, no tiene ninguna contaminaciones. Lo dar no es el que me puede decidir, ¿no? Es como una forma una práctica muy auténtica y muy elevada. Desde luego, cuando ellos, a la hora de generar la mente de la bodhicitta, a la hora de generar la mente de la iluminación, ¿no? La mente de la iluminación, entonces cada minuto, cada momento, ellos, ¿cómo se dice? Está acumulando el mérito con mucha cantidad, ¿no? Más que una cantidad del océano, más que una cantidad de un océano. Y entonces está nosotros, ¿no? Y cuando nos regocijamos los labores de los bodhisattvas, entonces está nosotros también puede obtener muchos beneficios. Y después, cuando ellos, una vez que generan la mente de la bodhicitta, y también realiza las 6 prácticas, ¿no? 6 parámitas, la parámita de la generosidad, y la ética, la paciencia, esfuerzo entusiástico, concentración en la sabiduría, ¿no? Cuando ellos pues realizan sus prácticas. Y tú también regocijas esas prácticas, también, claro, está participando. Entonces, con esta propia participación, y nos estimula nuestra práctica de generosidad, nuestra práctica de la ética, etc., ¿no? Entonces, por eso está claro. Y nos avanza mucho a nuestra práctica. Por eso, todos los méritos de los bodhisattvas que haber generado la bodhicitta de la inspiración, ¿no? La bodhicitta de la aspiración, la bodhicitta que implica, ¿no? Toda la mente de la bodhicitta está reunido en la bodhicitta que aspira y la bodhicitta que implica. Entonces tú lo regocijas esas 2 clases de la mente de la bodhicitta, entonces en realidad tú estás participando. Cada participa que en realidad tú estás adquiriendo en tu propia mente, ¿no? En desarrollo. Por eso tiene mucho beneficio cuando la práctica del regocijo. Por eso tú regocijas a todos los bodhisattvas del pasado, al presente, al futuro, ¿no? Todos sus méritos que me regocijo. Por eso Buda dijo, hay un sutra que se llama sutra que enseña el mejor método. El sutra que enseña el mejor método dice, el regocijo es una manera de acumular el mérito que no requiere mucho esfuerzo, ¿no? No requiere muchos esfuerzos. Y cuando uno regocija al acumular muchos méritos no requiere muchos esfuerzos. Además, entonces, cuando uno regocija a tu propio, digamos, acciones virtuosas, actitudes virtuosas, te estimula, te alegra, ¿no? Te fortalece a tus propios virtuosas, ¿no?
estimula y tal como se dice, multiplica todos tus méritos. Ok, si tienes pregunta. Tengo un par de preguntas con respecto a los reinos superiores e inferiores. Sí, sí. ¿Cómo en los reinos inferiores se consigue esos grados superiores? ¿Cómo un animal puede hacer acciones virtuosas? ¿Cómo consigue un animal sin conciencia, o por lo menos sin esa claridad o sin esa oportunidad de ser consciente de poder hacer acciones virtuosas? ¿Cómo puede superar, ¿no? Sí. pasar de haber renacido en el reino animal a renacer en el reino superior? Claro. Los animales, ¿no? Eso es en el reino de animales, por ejemplo, un animal concreto, y no necesariamente que toda su vida generando el karma negativo. Hay posibilidad de generar el karma positivo en vida presente. Y luego, en su conciencia, también conserva las semillas de karma positivo. Porque antes de renacer animales, haber renacido muchas vidas previas. En estas vidas previas también ha acumulado méritos, ¿no? Entonces, por eso, pues, por circunstancia, por ejemplo, un ser humano, ¿no? Por su circunstancia renace en animal. Entonces, mientras estaba en el reino humano, haber acumulado méritos, puede acumular. Cuando uno está en animal, también hay posibilidad. Hay muchos animales que son, a veces ellos aportan mejor que los humanos, ¿no? A veces se aporta más que un humano, ¿no? Al dar cariño. Claro, sí, también. Entonces hay posibilidad. Sí, salvan vida también. Sí. Y otra pregunta. Sí. La teoría de la evolución dice que venimos del Homo sapiens, venimos del mono, venimos etcétera, ¿no? Sí. O sea, existe. Sí. ¿Cuándo existió la división entre reino animal y reino humano para un ser humano? Es decir, ¿en qué momento de la evolución del hombre a mono hubo el momento que se dijo, bueno, ya dejas de ser animal, ahora empieza el reino de los humanos? Existe una evolución, ¿no? Sí, y hay una separación, una raya, ¿no? Que separa el reino animal del reino humano. Hubo un momento en la historia del ser humano en que dejó de ser animal, en realidad no hay una raya, fue... Sí, proceso. Claro, ¿cómo lo explica eso del budismo? ¿Cómo dice, fue entonces? Y también, a colación con eso, si existe también o ha existido, pues sí, pues existirá una evolución en el resto de reinos. Es decir, si el reino de los dioses o de los semidioses, también ha habido un momento en que el ser humano ha pasado a ser semidios, si hay una evolución también hacia arriba o hacia abajo también. Si un animal, el reino de los animales, ha involucionado hacia un reino de los infiernos. Esto según el budismo, acerca de, digamos, evolución de los seres humanos, ¿no? En este planeta. Este planeta a la hora de nacer, según el budismo, hay 4 maneras de nacer. Nacer milagrosamente, nacer, ¿cómo se dice? De huevo, de vientre y el calor normalmente, ¿no? Milagrosos es el como espontáneo, nacer espontáneo, porque no, en el momento que nace, todos sus órganos, sus desarrollos físicos se manifiesta así, a través de una, ¿cómo se dice? Espontáneamente, ¿no? Los seres de bardo su nacimiento es espontáneo, porque muere y nace en este reino, ¿no?
dado vientre como nosotros, ¿no? Entonces, según el budismo, está claro, tiene una parte común con la ciencia de la evolución. La evolución, está claro, comienza también, ¿no? Esta tierra no es la existente, digamos, No es la única. No ¿verdad? es la única, piedra ni la única dimensión. Hay otro que ser fue humano. otro, y por ejemplo, la creación de esta tierra, ¿no? Creación de esta tierra también está, pues, según el budismo, ahí dice, como, primero tiene un vacío. Con este vacío, tal, átomo y todo, ¿no? Pues este vacío normalmente hablas. No dice directamente el Big Bang, una energía que se surgió, pero esta energía está claro, igual que creación, que es evolución, etc., ya luego como disolución, ¿no? Disuelve y ya lo crece. Por eso está como, si hay un Big Bang, debe ser otro Big Bang. Eso es lo que preguntan los geisha a los científicos, ¿no? ¿Cómo? Si hubo un Big Bang, Sí. puede ser que había Hubo otro antes. del De la Big nada Bang. no puede crearse algo. Sí, Claro. crear algo. Entonces, por eso está claro, esta tierra, planeta Tierra, no es el que primer Ok. tierra que fue así, ¿no? Cuando con esa creación, primer, digamos, normalmente todos nosotros, según la ciencia, dice que viene el mar, ¿no? Un animal, un gel, y que hay una evolución. Entonces puede ser que un ser vivo, que su conciencia ha entrado en este material. Este material está claro, crea otro y la otra y la otra y la otra. Entonces llega un momento que claro, está los seres humanos, ¿no? Como está evolución. Entonces, sobre todo, no sé cómo se... Al principio, los seres humanos, nuestro modo de vivir es igual que los animales, ¿no? Igual que los animales. Sí, ¿no? Como y poquito a poco ya cambiando nuestro estilo de la vida y estamos ya superando el modo de vivir de los animales. Puede ser ahí Entonces, así se desarrolla también estado mental, ¿no? Desarrollo del estado mental. Por eso los budas siempre manifiestan en el momento, ni el previo ni el último, sino en el intermedio. En el intermedio y nuestro estado mental es mucho más, como se dice, activa. Porque el principio, nuestro estado mental no es muy activa, igual que los animales. Mientras tiene una comida ya está contento y ya está, ¿no? Y mañana veremos qué va a hacer, igual que los animales, ¿no? Acerca del sufrimiento mental, según los animales y los humanos, yo creo que los humanos tenemos mucho más. Estamos en el pasado y en el futuro. Sí, porque nosotros tenemos una capacidad de racionar del pasado y del futuro. Entonces, claro, físicamente a lo mejor tiene menos, pero mentalmente los animales ya es mente quieta, ¿no? Está claro. Entonces está acerca del... Por eso cuando una mente muy inactiva, tampoco no se desarrolla, ¿no? Ya demasiado activa tampoco. Por eso los últimos momentos de la existencia de esa tierra, los budas nos manifiestan porque los seres ya ponen muy activa, demasiado activa, y ya no tiene tiempo de pensar lo espiritual, sino material. Entonces ahí se diferencia, ¿no? Yo creo que un estado a partir de ahí. Y después está según esta evolución, digamos, evolución y involución también. Involución, ¿no? Involución refiere que ya la tierra empieza a destruir, según la creencia. Por eso dice que los científicos que también se dice que el sol tiene una duración de vida. Cuando destruye el sol, destruye la tierra, ¿no? Una descripción, lo mismo. Por lo que pasa, textualmente en las enseñanzas menciona degeneración, época de degeneración. Época de degeneración en realidad refiere que ya ha empezado la creación, ya ha terminado. Pero una vez que termina la creación, ya hay que
¿cómo se dice? Degenerar. Degenerar. Sí, sí. Eso me pasa un poco como a Israel. Sí. Si los reinos inferiores están causados por los 3 venenos mentales, ¿no? El odio, la ignorancia, el Sí. apego, si allí sigues creando en cada uno de ellos un espíritu ávido, su causa ha sido el apego, pero ahí sigue teniendo una ansiedad todavía más Claro. acentuada. Sí, sí. Por eso es difícil de superarlo. Una vez que renacer en estos reinos es difícil pero no quiere decir que nunca se supera, ¿no? Porque claro, por circunstancia le obliga, ¿no? Claro, entonces le ata más. Por eso está claro, siempre nos suplicamos para que no renazcan esos reinos inferiores, porque una vez renace ahí, entonces ya es difícil de superar. No es quiere decir que nunca se supera, pero ahí también hay posibilidad de generar la mente, digamos, positiva. Por ejemplo, la historia del Buda Shakyamuni, ¿no? La primera, la mente altruista, definitiva, donde se generó en el reino de infierno. El reino de infierno, ¿cómo se generó? Es él y su amigo estaba como tirando un carro, ¿no? Entonces un guardia de este reino le pegaba mucho, sobre todo pegaba mucho a su amigo. Entonces él se sintió mucho dolor hacia su amigo. Le pidió a este guardia, dice, por favor, que deja... No le pegue más. no pegue más, que deja que ya que él descanse, ¿no? Que él deja de descansar, que deja de descansar, que permite descansar, así que yo puedo tirar todo cargo de él, todo cargo que le corresponde a tirar, yo puedo tirar. Él asumió, digamos, como el trabajo de otro, ¿no? Entonces, una mente ya muy altruista. Esta mente le purifico todo karma negativos que haya acumulado antes. Purifico, entonces, y este guardia dijo, anda, que parece que eres muy buena persona, le pegó un golpe. Con este golpe le causó la muerte. Cuando murió, después de la muerte, ya pudo renacer en el reino humano. Entonces ya trae un karma positivo, ¿no? A veces sucede los reinos También por animales. la dedicación de mérito, puede ser, cuando dedicas mérito y dedicas a todos los seres, Claro. incluyes también Sí, de sí, alguna también. manera, Claro, te estás claro. aportando. También de manera, aportando, claro. sí. Y los demás también. Sí, es difícil, ¿está? Claro, a nivel personal, a nivel por circunstancia, pero Hombre, yo eso supongo que como lo de la ayuda de los Budas también, por ahí, porque sí, me sí, parece muy difícil. difícil. Que, yo por comparación, por ejemplo, aquí en la vida, la gente que está dependiente de la heroína, de Sí, drogas muy, o el crack, o son alcohólicos, Sí, sí, sí. digamos que puede ser una pequeña comparación con esos reinos infernales, Claro, que es sí, muy sí, difícil ser Sí, feliz. sí. Pero no todos mueren alcohólicos, sino hay muy pocos realmente que después se salvan, y sí, algunos no solo se salvan, sino como ellos han vivido y saben lo malo, ayudan a los demás, Claro, ¿no? claro, sí, también. Pero que es súper difícil la Claro, dependencia. pues, sí, una vez que ya crea la adicción, es difícil de superar de esta adicción, ¿no? Claro. Eso no significa que no se supera nunca, sí. Dime, Anton. Sí. Rafa, va. A mí hay un concepto que me cuesta mucho. Entonces mi pregunta es, ¿qué razonamiento utiliza el budismo para lo del tiempo sin principio? Lo de que estamos... A mí es un concepto, es lo que más me cuesta. Esencialmente puedo comprender otros, pero lo de que estamos en el tiempo sin principio, en este samsara, ¿qué razonamiento lógico utiliza el budismo? Lo mismo que el otro día, cuando el bardo se comparaba con el momento onírico del sueño, con una similitud con el bardo. ¿Qué razonamiento utiliza el budismo para dar a esa afirmación? Esa afirmación, porque la mente existe siempre, ¿no? Si existe siempre, significa que ya no hay principio, no hay fin, ¿no? Entonces, por hecho de no tener el fin, no hay principio, ¿no? Hay un fin, entonces ahí tiene que ser, hay un principio. La mente es como un círculo, ¿no? Como, por ejemplo, como así. Entonces, este círculo no hay un inicio, que puede iniciar de aquí a ahí, pero es como existe siempre, ¿no? Funciona de forma Funciona. Por eso está claro, si la mente se puede acabar,
Entonces ya hay que ver el principio. Si acaba, entonces está claro. Hay una continuidad, ¿no? Hay cambios, Ay, pero sí, no sí. hay... Claro, por la continuidad. Claro, no, yo creo que lo que le pasa es el tema del concepto de dónde se ha generado. ¿Dónde se ha generado? ¿De dónde Claro, viene? es que El uno de origen. los símiles que se usan es que la mente es como una onda de radio y nosotros simplemente somos receptores, como el equipo de radio. Sí, sí, sí. Si no hay personas, si no hay una mente, la continuidad de la mente no se aloja en la persona y, Sí, se, sí. y se expresa, ¿no? Claro, si es como una onda de radio o como una onda de sonido, Sí, etc., sí, sí. de algún lado ha tenido que surgir ese sonido. De ese ¿no? sonido. Tendremos que, ¿desde dónde? ¿De cuándo salió? Claro, ese es lo que es difícil de entender. Claro, La claro. mente humana no puede entenderlo. ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo que no puedo entender? El Lo que no entiendo es lo razonamiento contrario, que haya un lógico, principio. con ¿Quién te ha dicho que hay un razonamiento principio? lógico. ¿Cómo va a haber un principio? Eso sí que no lo entiendo yo. Porque va a haber un Esto tiene principio. un bonito. Porque no hay nada que lo genere. ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo se ha generado ese Si todo se principio? genera con una causa, ¿Dónde está? Tiene que ¿dónde haber está la otra. causa de algo Claro, sin si la principio? mente es un Por eso efecto, siempre hay, por eso no hay un Por eso- principio. hay un- Por eso yo creo que la mente humana no tiene la capacidad de entender. No, son Pero preguntas pero encima. demasiado. No, No, pero pero si la el mente... razonamiento sí, el razonamiento de lo del válido. Sí, Es sí. exactamente el que si no tiene principio no tiene fin. La mente es una causa o es una consecuencia o es Es un causa y efecto. consecuencia, ¿no? Es causa. Es causa, es Y consecuencia, es es consecuencia, efecto. No es causa ni es consecuencia. La mente existe sin, Bueno, sí, sin la causa y mente sin existe, consecuencia. pero bueno, que vaya cambiando La de causa y mente, consecuencia. claro, la causa de este mente es el momento previa. Previo, ya está. Este momento previa, la causa es por eso se llama continuidad, ¿no? Continúa. La causa de mente de mañana es causa de la mente de hoy, ¿no? La mente de hoy es un resultado de ayer. Está claro, todo es un momento, ¿no? Claro, pero si ponemos una línea temporal en Sí, sí. ayer y mañana, Pero que el tiempo tampoco existe. claro, De hecho, Entonces, se inventó, humano. yo leí un artículo muy interesante Entonces, sobre el tiempo. El tiempo es más ¿cómo se llama? Como topográfico, necesitamos cosas para recordar. Si a ti te ponen un día detrás de otro, por eso los que están en cárceles o en un sitio cerrado pierden la noción del tiempo. El hoy, el mañana y el pasado no existe, porque siempre es el presente. Claro. Yo tengo una montaña para saber que yo recuerdo a través de mi memoria de cosas visuales, de cambios visuales. Sí, sí. Si siempre fuera la misma montaña sería muy difícil recordar cosas. Sí, sí. Claro, claro. sí. Topográfico se llama eso. Yo tengo que- Aquí hay una pregunta de Maripaz que dice, es una pregunta, dice, hombre, es un poco respecto a los bumis mahayanas. Dice, el primer bumi abarca el sendero de la visión, pero también parte del sendero de la meditación. Sí, sí, primer hay bumi. una parte que es en la visión. Sí, es común. Es Entonces, común. el primer bumi. El primer bumi, sí, sí. Vale, vale. Sí, Y yo tengo otra mía, ¿eh? sí, sí. Ay, Ahora yo. Dame. Dime, sí. Rinpoche, cuando alguien hace una acción negativa, no sé, y nosotros lo vemos como que la está haciendo positiva, es decir, nosotros vemos, por ejemplo, un acto de generosidad de una persona, de que está dando dinero, y no está dando dinero, está al revés, está manipulando algo o haciendo alguna... Ahí nos regocijamos de que esa persona, nosotros creyendo que está haciendo una acción virtuosa, nos regocijamos de esa persona. ¿A nosotros qué nos pasa? Nos llevamos algo Está bueno. regocijando de una mala acción, no está regocijando de una mala acción. Pero esa acción, no existe esa acción. Tú lo desconoces. Tú la desconoces, con lo cual no existe. Sí, por ejemplo, Maestro, eso, ¿no? maestro. Una persona que está con una mala intención, ¿no? Con mala Con mala intención, venenando a la otra persona, ¿no? A la Sí. hora de venenar como una cosa dando con Ah. mucha... Entonces, en este momento tú ves, qué bien, qué persona más generosa porque dando comida a Dando de ellos, beber, ¿no? sí. O animales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está en claro, tú no lo participa el veneno, tú participas la acción del dar, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú tienes que acumular mérito, ¿Ah, sí? sí. Bien. Porque tú no estás pensando, Sí, una intención, tú no estás participando. Tú sabes que esta comida lleva veneno y aún tú lo regocijas, ya tú lo Claro. participando el Sí, sí, veneno sí, y los dos. Claro. Sí, sí. Bien. Una pregunta que se me quedó el otro día de lo del bar de una muerte. Sí. Cuando te estás muriendo Ajá. y te acuerdas, tienes suerte y te acuerdas de la explicación del Sí, maestro sí. el otro día,
Y bueno, y siente miedo o apego. ¿Es válido pedir ayuda de los budas, los bodhisattvas y los maestros? Sí, sí, sí. ¿Puede servir? Sirve mucho, sí, sí, sirve mucho, porque el moribundo, lo que se siente es, muchas veces, no normales, siente mucha inseguridad y se siente mucho como soledad. Soledad, porque está claro, tengo que ir, tengo que abandonar todo, porque a lo largo de nuestra vida cotidiana lo que hemos aprendido es la muerte, es alguna separación, ¿no? Que tengo que abandonar. Entonces, que me queda solo, como algo que... Entonces, en este momento, la presencia es muy importante. Presencia de los budas, presencia de los bodhisattvas, nuestra propia presencia. Entonces, el moribundo se siente más arropado, que no se siente tan solo. Cuando se siente más arropado, ya recupera su coraje y su dignidad. Y se le ayuda mucho, sí, sí, claro. Pero de lo que tú hablabas antes de observar una acción no virtuosa, no lo haces, pero participas en la emoción. Cuando se ven películas de mucha agresividad y violencia que hay constantemente en la tele, eso puede alimentar tu semilla de odio. Cuando estás tú disfrutando de una Por violencia eso, en una claro, película. Es que yo muchas veces hablo con mis compañeros de trabajo y me dicen, es que solamente una película. O es un juego donde matas viejas, ¿no? Pero es solamente un juego. Sí. Pero yo digo, pero es que tú estás alimentando tu violencia. Claro. ¿Eso es verdad? Sí, eso forma parte de charlatanería. Lo inconveniente de charlatanería, entonces, luego te causa una charlatanería mental. ¿No? Cuando ve mucho película de violencia, entonces esta es una forma de alimentar la violencia, ¿no? Que violencia ya te familiariza la violencia, ya no se siente, perdiendo tu sensibilidad. Y llega un momento que cuando veas la violencia te divierte, ¿no? Más que película, que divierte. Por eso, cuando uno medita acerca de la compasión, a veces es buena de acudir a los lugares como un matadero, ¿no? Ver a los animales que están muriendo, que ya lo sienten. Pero tampoco no es recomendable que acerca muchas veces. Llega muchas veces ya te familiariza, ya es normal, ¿no? Entonces ver tanta película de tanta violencia, cuando ve la realidad ya tampoco no se siente. Eso está una manera de también manipular la mente, ¿no? Por eso está como esas películas que en el momento como no se siente, a lo mejor es una forma de contagiar la mente. No es, si no es necesario, tampoco no es muy recomendable, ¿no? Pero a veces ya no... Yo una pregunta de Ana. Dice que sí, podría definir exactamente qué es la mente. ¿Qué es exactamente la mente? Desde el punto de vista muy Seshin Ripa. Seshin Ripa, sí, tal como... Sí, no. Claridad, sí, ¿no? La naturaleza es clara y tiene capacidad de percibir, ¿no? Tiene capacidad de definición. Es un factor que por su naturaleza es que no tiene manchas, ¿no? Por su naturaleza tiene manchas, ya no hay posibilidad de superar, por eso es clara. Y con esa claridad tiene capacidad de percibir, que aprender para, como dice, desarrollar. Es como la mente, ¿no? Y yo tengo también del curso pasado, lo de la luz clara. Usted lo ha explicado otras veces, que no somos capaces de reconocerla. Sí. Y eso no entra en contradicción, que un ser ordinario no es capaz de reconocerla y por eso, como no la reconoce, pues no puede trabajar con ella, ¿no? Espera, llega la iluminación, pero sí, también dijo Geshe Champa Choeden que había dos tipos, ¿no? Luz clara inferencia hijo y madre, ¿no? Y entonces por eso la reconoce, ¿no? Pero más o menos viene a decir lo mismo o no. Sí,
Porque lo hijo y adquiere la luz clara como lo hijo, los practicantes lo adquieren. Ahora está formando, no ha llegado a la realidad, no está familiar. Y cuando llega a este momento, entonces dice, une como hijo a la madre, reconoce que ahí, porque nosotros todos atravesamos este estado, pero lo que pasa no lo verifica. Lo vive, pero no lo verificas. Por falta de verificación, entonces no lo reconoce. Es que él decía la palabra verdadera. Sí, sí. No era luz clara verdadera. La luz clara verdadera significa con la percepción de vacuidad. Con la percepción de vacuidad y lo reconoce, entonces es la verdadera. Si no, no es la verdad. Como parece la vacuidad, pero no es vacuidad. ¿Y es vacuidad inferencial o vacuidad...? Vacuidad inferencial, sí, sí. Y después alguien preguntó, y yo siempre tengo esa, esa curiosidad, que es curiosidad porque a mí no me sirve ahora mismo pero bueno, lo de los bhumis. Alguien preguntó, en el Tantra, yo he leído que hay 3 bhumis más, y yo se lo pregunté a Geshe Punso, y él dijo que era una subdivisión de los primeros bhumis. No me acuerdo si me dijo el primero o el segundo, pero que era subdivisión. Pero Geshe Sampashoden dijo que no tenía nada que ver con los otros, entonces vamos, nada que ver, que no era de los otros, que no era parte de los otros. Entonces ahí yo digo, ¿qué? Sí, a la hora de los 5 senderos y los 10 bhumis, según el sutra, el tantra es diferente, porque según el tantra es mucho más elevado que el sutra, entonces uno de más, espera, ¿cómo mejor? Según el Tantra, sendero de la visión, cuando el practicante tántrico está en el sendero de la visión, según el Tantra, ya ha superado el sendero de la visión del Sutra. Está en el sendero de la meditación, según el Sutra. Por eso entonces es invariable. Sí, no coincide lo mismo. No coincide. Pero entonces es una subdivisión o no, lo metemos como los 3 kallas, los 4 kallas o... No son subdivisión. No son subdivisión, sí. Son, digamos, diferentes, sí. Niveles. Pues bueno, ya me queda que diferente. Una última pregunta. Respecto al curso del otro día. El maestro mencionó la visión de la luz clara hijo durante el sueño. Es que yo no entiendo. La luz clara de la muerte puedo más o menos vislumbrarlo, pero no sé a qué se refiere con luz clara hijo que se experimenta también durante el sueño, dijo. ¿Es así o no? Luz clara como el hijo quiere decir es el madre-hijo, no es el madre-hijo físico, sino ese hijo, el hijo generalmente es, digamos, inferior que la madre, ¿no? Es como infantil, la madre quiere decir la completa. Entonces, un practicante, ¿cómo dice? Acostarse, ¿no? O dormir, ¿no? Acostarse es toma como la muerte. Cuando uno duerme, ya está. En el dormir, después de dormir, entrar en el sueño, se toma como el bardo, estado intermedio. El día siguiente, cuando despierta, y toma como renacimiento, ¿no? Entonces, claro, en el momento que uno duerme, ellos meditan el Dharmakaya. Entran en Dharmakaya la vacuidad, ¿no? En el sueño, medita, el sueño es un cuerpo muy sutil, ¿no? Con el sueño, una energía sutil, ¿no? Se toma como una Sambhogakaya. Sambhogakaya es un cuerpo iluminado, alcanza el estado de la iluminación, iluminado, ¿no? Entonces, cuando despierta, ellos interpretan como un Nirmanakaya, que como iluminación. Nirmanakaya es cuerpo de la emanación, ¿no? Que emana en el samsara para ayudar a los demás. Entonces, así entrena la mente, ¿no? Entrena la mente porque la mente en 24 horas tiene muchos niveles
Nivel muy burdo y muy sutil, y ya muy sutil, ya de sutil surge el burdo. Entonces, esta acostumbrado tiene unas semejanzas a la muerte. Cuando muere y disuelve, la mente, a la hora de dormir también disuelve la conciencia, ¿no? Tiene una similitud. Entonces, estas disoluciones le facilitan para reconocer, que ya estoy muriendo y todo esto me está ocurriendo, para que te conduce hacia el último momento. Cuando llega el último momento, entonces ellos ahí también están conscientes y despiertan, ¿no? Entonces ahí se permanece en la meditación, absorción. Entonces los yogis en este estado meditan como 10 días, 15 días, incluso un mes. Hace poco un maestro que murió meditó 15 días. ¿En Ganden? En Ganden, sí, Ganden Shartse. Hace un mes salió en la prensa y muchos científicos ya siempre están pendientes, ¿no? Porque acerca a veces molesta, porque en Dharamsala murió un maestro que estaba en mitad de absorción y vinieron los científicos y hicieron mucho jaleo, trajeron cámara, dice que después de prueba todo eso ya viene un movimiento, ¿cómo se llama? Sí, Un osciloscopio, bueno, un sí, cambio sería en la mente. La mente, ¿no? El Y electroencefalograma. pega y mucho. Entonces, ya cuando hay mucha Actividad actividad alrededor y a veces ellos se Te perturba. perturban. sí. no, desconectan, ¿no? Pasan a otro estado. Ya está, ¿no? A veces sí, pero eso está claro. Es entonces una práctica del yoga del sueño Yoga del concreta, sueño, ¿no? sí. Nosotros seres ordinarios no vamos a ver eso. Sí, por eso está normalmente esta práctica. A no ser que practiquemos yoga del sueño. Sí, sí. Que yo pensé que se refería a que nos ocurre a nosotros también, no a seres ordinarios. Sí. Nosotros estamos en ellos, ¿no? Estamos Estamos en practicando, ellos. estamos en ellos. Claro. Claro, de practicar en sí para que porque normalmente dice que uno dormir lúcida, pero dormir lúcida, mientras día no estamos muy lúcida, entonces dormir de No, momento no. Los sueños lúcidos, ¿no? Los sueños No estamos lúcidos. preparados. Sí, pero estamos preparando. Preparándonos, preparando. pero no estamos preparados. Sí, claro. No, porque, vamos, yo he trabajado los sueños anteriormente y es peligroso. Sí, 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 hay que... Hay momentos en que Sí, sí. Puede afectar a la mente. Claro. Ok. Entonces, el martes siguiente tenemos curso, ¿no? Sí. El martes siguiente. Curso. No, Curso enseñanza, no, como la siempre. enseñanza. Y luego el día 28, es el viernes, entonces a las 5 de la tarde, arriba hacemos la práctica de puja de fuego. Puja de fuego es una práctica también muy beneficiosa, porque esta práctica nos ayuda a eliminar todos los karmas negativos a lo largo del año, ¿vale? Para todos. Y además, que nos ayuda para fortalecer nuestra energía vital, ¿no? Fuego tiene una capacidad de siempre, ¿cómo se dice? Purificar y se hacia arriba, ¿no? Energizar, ¿no? Sí, sí. Y también la llama siempre hacia arriba, eso significa que también es un desarrollo, ¿no? Entonces, cuando participa es muy beneficioso. Y también la sustancia, que cuando uno ofrece el fuego, y también tiene su energía especial. Cada sustancia tiene una energía especial. Comer a las 5 de la tarde, ese día no debemos comer carne ni... La alimentación no pasa nada, No es pasa una nada. práctica de Yamantaka. Vale. Puja de Yamantaka. Hay otra cosa que se me olvidaba. ¿Venimos vestidos de blanco o no? Vestido blanco, está vestido bueno, lo que cuando uno quiere. Vestido blanco. Normalmente se hace Sí. con blanco, ¿no? Sí, sí, bien, si viene bien, entonces lleva una camiseta, lo que sea, tampoco no es muy necesario, ¿vale? Y día 28, y luego día 2, una celebración del Año Nuevo Tibetano, ¿vale? Día 2 de marzo. Ok, esos son los... Propósito. Ese se acaba el mes, ¿no? ¿cómo? Sí, el 28 yo como vivo como... El 28 es el Ya, viernes, ya, sí, ya, sí. ya, ya, el tiempo no- Ya el tiempo no existe. tiempo ¿no? Yo no sé qué quería decir. Dime. Topográfico. No, vale. El tiempo existe topográficamente. Tócate. Pues la palabra. Es que... habría que preparar Arriba, ¿no? lo del... Sí, digamos.
Bueno, ya decir como... Sí, sí, una cosa ya... Porque no se puede hacer fuego Sí, sí, hay directamente fuego, sobre... no. Ya hablé yo con Rico, Sí, sí, ya la tengo sobre una madera, voy a una sencilla, sí, sí. Yo como me fijé allí cómo lo hacían en Ganden Ajá, y era muy sencillo, era como una parrilla con 4 patas que tenía un ángulo y me acuerdo que estuvo una mujer con barro. sí, Con sí. barro húmedo, lo iba haciendo y luego ahí sobre ahí Sí. hacían Puede ser, Eso eso lo hablo puede ser una- con Porque Joaquín. hacen un aislante. hacer un bastidor y una base. Fue ya más. Luego No se la entra, pagaba. luego se entra hacia abajo. Sí, yo lo... Sí, eso es. Ok, ¿qué verso estamos hoy hemos dejado? En el 3, ¿no? El último, sí, el próximo día 4. ¿4 o 5? 5, ¿no? ¿El 5? ¿El 4 lo hemos visto también? No, el verso 3, El no sé. verso 3. Hemos dicho hasta el 3, pues sí. Vale. El próximo día el 4. Y el jueves es el paso de esto. El paso, ¿no? Sí, el jueves repasamos esto. Estamos repasando. Maestro de meditación. Ok, muy bien. Entonces hoy dejamos aquí. Ahora hacemos un ofrecimiento de mandala corta. Página 22. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso, cubierta de flores, con el monte en medio, los 4 continentes, el sol y la luna, los imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten esta tierra pura. Os ofrezco este mandala enrollado a vosotros, preciosos gurus. Yedam guru ranam mandala ganiyata yame. Muy larga vida, ¿eh? Sí, vale, sí, sí. Página 36. O Buda Mitaya. No da tiempo ni a abrir la página. Venta. O Buda Mitaya, tú que sostienes el vaso completamente lleno del néctar de la inmortalidad, tu cuerpo es magnífico sentado en la postura de la meditación. Por favor, concédenos la claridad, sabiduría y las realizaciones comunes y no comunes. Oh Buda Mitaya, concédenos todas las buenas cualidades. Oh Espíritu Rinpoche, Loksantu Yasu, tú que eres la sabiduría suprema de los Budas y que transmites las enseñanzas del Conquistador de la humanidad profunda. Oh Lama incomparable, nosotros te suplicamos que nos des refugio y que nos pases la nirvana permaneciendo en nuestros barras. Por favor, quédate aquí con nosotros y que tu vida se alargara como un océano de hombres. Por favor, trabaja sin descanso para que se difundan las enseñanzas de Buda por todos los mundos y para que lleguen a todos los seres de igual forma que nos llega la luz del sol y de la luna. 43. Dedicación de méritos, ¿vale? Todos los méritos que hemos acumulado, dedicamos nivel personalmente y nivel de todos los seres. Y como siempre, si quiere dedicar particularmente y si quiere también decir en sus nombres, dedicamos juntos, ¿vale? Puede decir en sus nombres. Hermano José María. Y a Margarita y a todas las madres. Por esta virtud Puede yo rápidamente alcanzar el estado único y entonces dirigir para ser consciente sin excepción a este estado. Que preciosamente de la bodhisattva nacen aquellos que en todo ello no han nacido, que no degeneren los que se han nacido, sino que aumenten indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad, poderoso y sensible siempre sí. Por favor, permanece con nosotros hasta que acabe el samsara. Como si era Mayushi, consciente de que así como Samadvana, ruega la bandera cívica y dignitar nuestra espíritu. Todos los Budas de los 3 tiempos ofrecen a la dedicación la más grande alabanza. De este modo, virtud de yo dedico como hiciera Samadvana.
bien. Muchas gracias. Gracias a ti, José.